Dios les bendiga. Este es el tercer y último tema sobre el significado de la Navidad. El mensaje de hoy se titula El misterio de la Navidad. Cada año cuando celebramos la Navidad, recordamos el momento de la historia cuando Dios entró a nuestro mundo de una manera asombrosa. En términos teológicos usamos la palabra encarnación para explicar este evento, o tratamos de simplificar el fenómeno que conmemora la fecha de su nacimiento diciendo fue cuando Dios se hizo hombre. Después, quizá nos alejamos del pesebre pensando, ya lo he entendido todo, y seguimos con nuestras actividades cotidianas. Pero no es así. Aún no hemos entendido ni siquiera un poco el misterio de la Navidad. En realidad, es imposible entender con nuestra mente humana el misterio de lo que sucedió hace más de 2000 años en Belén, ese pequeño rincón del Imperio Romano olvidado. Tratar de entender la realidad del nacimiento de Jesús mirando solo la escena del nacimiento es muy complejo, a menos que reflexionemos sobre el misterio de quién era el niño Jesús y lo que él había decidido hacer antes del día de su nacimiento. Jamás comprenderemos la razón de la gloriosa celebración de los ángeles y el asombro de todos aquellos que fueron testigos de su nacimiento. El misterio de la encarnación de Dios. En su carta a los cristianos de Filipos, el apóstol Pablo escribió unas palabras fascinantes en cuanto a la Navidad que a menudo no captamos. Sin embargo, este pasaje nos dice más sobre el verdadero significado de la Navidad que muchos otros versículos más comúnmente asociados a esta ocasión. Al hablar sobre la humildad, Pablo insistió hacia los creyentes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando Pablo se refiere a la encarnación de Cristo como un ser humano en esta tierra, prolonga la idea recordándonos que Él existió antes eternamente como Dios, no como hombre. La palabra encarnación viene de la palabra griega kenos, de donde obtenemos el término teológico kenosis, que quiere decir despojamiento. Se refiere a alguien de una gran posición que se rebaja a sí mismo, dejando voluntariamente su condición de privilegio para convertirse prácticamente nada en comparación con su dignidad anterior. Es como si el presidente de una gran nación rica dejara atrás toda su autoridad de rango, poder y guardaespaldas para trasladarse a un país pobre en la condición de un indigente. Al elegir subsistir en medio de la pobreza y someterse a los peligros de ladrones y asesinos, ese presidente se habría despojado a sí mismo, aunque legalmente seguiría siendo presidente de su nación. Ese es un ejemplo sencillo para referirse a la transformación que ocurre cuando alguien se vacía a sí mismo, pero no se acerca ni remotamente a lo que Pablo está explicando a los filipenses. Cuando él se refiere a Jesús diciendo, siendo en forma de Dios, usa la palabra griega morfe. Morfe significa que lo que uno es por fuera se corresponde perfectamente con lo que uno es en realidad. Es decir, ser en esencia lo que se es en apariencia. Por ejemplo, si vemos una cebra en un zoológico, miramos la morfe de la cebra. Es decir, lo que ella parece ser es lo que realmente es. Mientras que si alguien se disfraza de cebra, por muy convincente que sea su traje, lo que vemos es la apariencia de una cebra, no su morfe o esencia. Así pues, Jesús no se parecía a Dios. Él siempre fue Dios. Como dice Pablo, antes de ese día maravilloso, cuando todo cambió, Jesús era Dios en todo sentido y eternamente. Sin embargo,
Vemos en el versículo 8 de este mismo pasaje que dice, y estando en la condición de hombre. Pablo usa una palabra totalmente diferente, esquema, que se refiere al aspecto externo que puede ser en realidad temporal, en el que la apariencia no guarda relación de manera perfecta con la realidad. En otras palabras, el niño Mesías era un ser de otra naturaleza y procedencia, que tomó una nueva naturaleza humana finita, pero sin cambiar quién él era intrínseca y eternamente como Dios. Este es el verdadero misterio de la Navidad. Jesús, Dios desde la eternidad, a quien adoran los ángeles, que habita en luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto jamás realmente, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:16, dejó atrás ese estado infinitamente glorioso a voluntad y se humilló a sí mismo. Y de eso se trata en realidad el misterio de la Navidad. Pero aún seguimos preguntándonos, ¿qué significa que Dios se hizo hombre, que creó todas las cosas con su poder y en quien toda la creación refleja su gloria personal, se haya despojado a sí mismo? El misterio del poder de Dios. Las primeras palabras del Evangelio de Juan nos dicen que Jesús, el Verbo de Dios, era uno con el Padre en el comienzo del tiempo, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que vemos con nuestros ojos, con nuestros aparatos microscopios, con nuestros telescopios y mucho más allá, cobró existencia por medio de la omnipotencia de Dios. La grandeza, energía y el poder que existe en el universo creado por Dios es simplemente incalculable. Sin embargo, es el Hijo de Dios quien hizo todas estas cosas, les dio el poder que tienen. Y estamos hablando solo de su poder creativo. Apenas una pequeña fracción de todo el poder que le pertenece al Creador, quien es infinitamente mayor y más glorioso que las maravillas que Él creó. Fue este Creador quien se despojó de toda esa gloria y de todo ese poder para entrar en nuestro mundo, para vivir al igual que nosotros, una vida vulnerable como la de un niño. Ese pequeño niño que luchó por salir del vientre de su madre y que durmió su primera noche en un pesebre, pero que seguía siendo total y verdaderamente Dios, se despojó de su gloria, pero no de su esencia. El que era la imagen del Dios invisible se convirtió también en el primogénito de toda la creación, según Colosenses 1, del 15 al 17. El que mantiene todo unido con su poder se permitió ser tan impotente de su misma existencia que dependía de un humilde ser humano como su Madre María. Es posible que para algunos no sea difícil creer que nuestro Creador nos amó y quiso que nos acercáramos más a Él, aun cuando nuestro pecado había creado una profunda separación entre nosotros. Pero lo que debe ser una maravilla absoluta para todos nosotros es que todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer para salvar ese abismo y estar con nosotros fue totalmente extraordinario e incomprensible. La humillación y vulnerabilidad de Jesucristo en un pesebre es un testimonio impactante del amor de nuestro Dios y de su compromiso de traer a su creación de nuevo con Él. El misterio de la humanidad de Dios. Aunque Jesús vino a este mundo en un manto de debilidad, no hubo ninguna debilidad en la manera en que Él vino a nosotros. Solo un poder infinito pudo realizar este milagro. Nuestros cuerpos humanos tienen un estimado de 100 trillones de complejas células. Somos maravillas de la clase más compleja de ingeniería genética. Tan solo imaginemos solo el tratar de humillarnos a nosotros mismos, convirtiéndonos en la célula microscópica que éramos cuando comenzó nuestra vida en el vientre de nuestra madre.
Ahora pensemos, ¿qué clase de conocimiento, creatividad y poder fue necesario para que el Creador eterno se convirtiera en un bebé, sin dejar de ser el Dios que era? ¿Cómo podríamos nosotros meter todos los océanos del mundo en un diminuto recipiente? ¿Cómo podríamos nosotros meter todo el poder del universo en una hebra de ADN? ¿Cómo pudo quien todo lo llena en todo limitarse a sí mismo a un útero humano y aún así ser capaz de llenar todo? Hay poder en su humillación. ¿No fue también esto un milagro si Él lo hizo todo de la nada? En Jesús, la humildad y debilidad no son la misma cosa. En nosotros lo son a menudo. Debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestras debilidades, a fin de que el poder de Dios pueda ser perfeccionado en nosotros. Sin embargo, desde el principio, la fragilidad humana de Cristo nació de su gran poder. Aquel que es inmensurable en su grandeza estuvo dispuesto a ser contenido en un pequeño cuerpo de un ser humano vulnerable. Aquel que todo lo sabe y que ve toda la actividad que hay en el universo, invisible para nosotros, permitió que su mente se limitara a la de un bebé. Aquel cuya palabra hizo que existiera el universo, se permitió llorar con balbuceos ininteligibles, incapaz de comunicar aún sus necesidades más básicas. El que tiene legiones de ángeles poderosos bajo su control, confió su bienestar a un pobre carpintero y a su esposa adolescente. Ese es el poder de nuestro Creador. Así que en esta Navidad, al contemplar al pequeño bebé en el centro del pesebre de la Natividad, reflexionemos en las alturas de las cuales Él vino, el alcance del poder que tuvo antes de que existiera el mismo tiempo. Reflexionemos en que nadie en toda la historia ha renunciado a más o fue a tales extremos por amor. Aún antes de que Él viviera su vida al lado nuestro y que sacrificó por nosotros en un acto milagroso de redención, Él nos mostró el misterio de su amor incomparable, aún como un recién nacido que lloraba acostado en un pesebre. Ante el misterio de la Navidad, solo podemos exclamar como el apóstol Pablo: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén». Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a Dios en esta Navidad por el ministerio que se nos ha dado a conocer por medio de Jesucristo y de su palabra. Que pase una feliz Navidad y que el Señor le bendiga y le guarde. Amén.